decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Ahí lo tiene. Vamos tal vez más bien, hoy vamos a cerrar la enseñanza de parábolas. Pastor, nos faltaron ver algunas. Sí, es verdad. Son demasiadas. En otra ocasión veremos otras más. Amén. Y eso no quiere decir que tenga que ser hasta dentro de 6 meses, un año más. Muy probablemente, si el Señor todavía nos dijera la semana que entra, toma esta y vuelve a enseñar, lo haríamos así. Pero por ahorita quisiéramos cerrar ya la enseñanza de las parábolas. Y el Señor terminó la enseñanza con esta parábola también: el tesoro, o tesoros nuevos y tesoros viejos. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 13, versos 51 y 52. Y aquí te vas a dar cuenta cómo Jesús, después de haber dicho varias parábolas de Mateo 13, les pregunta a los discípulos. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Había hablado de la parábola del sembrador, había hablado el trigo y la cizaña, había hablado de varias parábolas. Y finalmente les pregunta a los discípulos: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Como buenos soldados escuchando a su general, ¿verdad? Ellos respondieron: sí, Señor. Y entonces el Señor, después de la respuesta, después de que ellos dijeron sí entendimos, les da en el verso 52 una última parábola, que es la que vamos a ver en esta noche. Él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Por eso el tema de esta noche se llama tesoros nuevos y viejos. ¿Sí? Y de eso vamos a explicarlo, vamos a entender hoy. Te vuelvo a repetir, es una parábola. ¿Sí? De repente, por eso se llama parábola, porque parece que va dirigida a otro y cuando menos acuerdas, pum, ya bajó y te dio a ti. ¿Sí? Esa es una parábola. De repente dices, le van a dar al hermano y pum, te dan a ti. Y dices, era contra mí el asunto. Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Y por cierto, también te he dicho, las parábolas, aunque son mensajes chiquitos, muy sencillitos, o más bien para nosotros muy sencillos, realmente contienen una enseñanza muy profunda y muy compleja del reino de Dios. Y ahorita Jesús mismo te lo va a explicar. Y de esta manera, aunque es muy sencillo, ya te he explicado que son sencillos, porque a fin de cuentas es Jesús explicándolo con sus palabras. Amén. Para que tú lo comprendas mejor. ¿Sí? Haciéndole fácil la enseñanza del reino de Dios. Ahora bien, vamos a entrar a ver a qué se refiere el Señor con esta última parábola antes de cerrar esta enseñanza de parábolas con los discípulos. ¿Sí? Primero déjame decirte, hay personas que, aunque fueron a la escuela y tuvieron una carrera, en lo personal yo he tenido experiencias con personas que tienen una carrera, hicieron una maestría, consiguieron algún curso extra, pero platicas con ellos y parece que fueran personas que no tienen ni la educación básica. ¿Sí? Yo estoy seguro que en algún momento te has encontrado con personas así. Ahora bien, generalmente este es el resultado de personas que solo estudiaron para pasar el examen, que solo estudiaban el examen del día de mañana y pasaban toda la noche en vela estudiando por muchas horas, tratando de aprender en unas cuantas horas lo que en meses no habían estudiado. ¿Sí? Yo sé que ninguno de los presentes hizo nada así, ¿verdad? Todos fueron dedicados, siempre estudiaban, siempre hacían las cosas bien, ¿verdad que sí? ¿Alguien aquí hizo lo contrario, solo estudiaba para el examen?
Y vamos a orar al final contra el espíritu de mentira, pero bueno, en el nombre de Jesús. Ahora, esto es algo interesante, porque una persona que ocupa mucho tiempo para estudiar, solo para el examen, el conocimiento le va a durar solo unos cuantos días y después se le va a olvidar. Pero una persona que comprendió lo que le estaban enseñando y que estudiaba poquito cada día, tratando de recordar lo que le habían enseñado, es una persona que va a tener un conocimiento por mucho tiempo. Es un conocimiento que va a permanecer. Así que de esa manera se retiene el conocimiento. No puedes tratar de estudiar en un día lo que no aprendiste en varios meses. Ahora, es igual que un corredor, que un maratonista o que un velocista. Un maratonista o un velocista no puede convertirse en tal corriendo una vez al año, ¿verdad que no? No es posible. No puede hacer eso. Eso es exactamente lo que intenta hacer una persona, un joven, jóvenes que todavía están estudiando, cuando tratan de aventarse un maratón estudiando una noche lo que en un año no habían estudiado. Pues obviamente a las 2, ¿cuál? A las 2 horas, a los 10 minutos ya no van a poder avanzar más. Así que mira, ¿qué tiene que ver esto con la parábola que estamos analizando? En que el Señor Jesús les está hablando a los discípulos acerca de un escriba docto en el reino de los cielos. Te dije que esto lo hace después de haber explicado varias parábolas de Mateo 13. Ahí habla del misterio del reino de los cielos. Muchas veces dentro de estas parábolas Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a, y empieza a explicar la parábola. Es decir, te va a explicar algo del reino de los cielos, pero con una historia, con algo sencillo para que lo puedas captar. Jesús no te hablaba de nada terrenal acerca de esto, como la enseñanza que vimos el domingo pasado, ¿sí? Esta enseñanza que la verdad en lo personal fue de gran bendición, ¿sí? Cada una de estas enseñanzas de las parábolas tenían como fin enseñarte cosas del reino de Dios, para que las comprendieras y las vivieras. Aunque tú habitas en esta tierra, también habitas el reino de Dios, habitas los dos al mismo tiempo. ¿Alguien ya había comprendido eso? Estás en la tierra, pero también vives al mismo tiempo en el reino de Dios. Entonces, para que la vida fuera más fácil, las parábolas servían para eso. Hoy vamos a ver la última, pero si quisieras escuchar las anteriores, todas están en YouTube, de tal forma que puedes recurrir a ellas para seguirlas estudiando y seguir aprendiendo. Mira, Mateo 13, 34 y 35 confirma lo que te estoy diciendo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Verso 35: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas. ¿A cuánto les gusta palabra revelada, palabra de Dios revelada? Pues las parábolas contienen esa palabra de Dios revelada. Amén. Así que, como te dije, son mensajes pequeños, sencillos, pero muy profundos de algo muy complejo del reino de Dios. Obviamente explicadas con la sabiduría y la sencillez en el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, y precisamente porque son tan sencillas, a veces las subestimamos. Ahora bien, Jesús, después de haber explicado varias parábolas, les dice a los discípulos: ustedes, por aprender las parábolas, se están transformando en escribas doctos. ¿Sí? Ustedes ya no son los mismos. Tú, Pedro, ya no eres el pescador de antes. Tú, Juan, Jacobo, ya no son los de antes. Mateo, tú ya no eres el recaudador de impuestos de antes, ya no eres el publicano de siempre. Te has convertido en un escriba docto. Estudiar las parábolas, hermano, tiene como propósito precisamente que cada creyente se vuelva discípulo, y que cada discípulo se vuelva un escriba docto, ¿sí? De esa manera somos todos escribas doctos en el reino de los cielos. Esto no es insignificante, no es algo ligero, no es algo pequeño.
Porque el que Jesús te declare escriba docto te pone al nivel de cualquiera de los apóstoles. ¿Sí? Si tú ya aprendiste las parábolas, las que vimos, y ya las aplicaste, las viviste, las estás meditando, literalmente estás al nivel de cada uno de los apóstoles. Después Juan, cuando escribe el evangelio, cuando escribe las cartas, cuando Pedro escribe también sus cartas, cuando cada uno de ellos transmite el mensaje, fueron las parábolas las que precisamente hicieron de ellos gente muy sabia y gente muy entendida. Pero a veces, precisamente por la sencillez, subestimamos las parábolas y pensamos que no eran tan importantes. Y pensamos, era algo muy sencillo, eso no tenía nada de relevante. Pero eso fue lo que hizo que ellos posteriormente, la semilla que Jesús les había sembrado, diera fruto y entendieran cómo funcionaba el reino de Dios y pudieran enseñarlos. ¿Recuerdas a Juan cuando dice: cualquiera que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, el tal es mentiroso, vive en tinieblas y Dios no está con él? Tal vez lo tomó de ahí, de la parábola del hijo pródigo, porque lo entendió. Entonces las otras cartas son el resultado de entender estas parábolas. Así que entenderlas no es algo ligero, no es algo insignificante. Ay, otra vez las parábolas. Si las entiendes, entiendes todo. Amén. Lo que el Señor hizo en estas últimas semanas fue tratarte de enseñar cómo funciona el reino de Dios, para que vivas conforme a lo que ahí se espera, conforme a lo que ahí se produce, conforme a lo que ahí se vive. Alguien debería decir gloria a Dios. Así que un escriba docto, hermano, porque a lo mejor muchos dirán, bueno, pero ¿qué es un escriba docto? Un escriba docto era alguien instruido, erudito en la palabra de Dios, en las escrituras. Era un experto tanto en preservarlas, copiándolas. El escriba, tal vez de ahí te recuerdes más el nombre. Un escriba era aquel que transcribía los rollos de las escrituras a rollos más nuevos, de tal manera que la palabra de Dios siempre se preservara. De esta forma iban copiando palabra por palabra, letra por letra. Incluso cuando se encontraban la palabra Yahvé o Jehová, para que me entiendas mejor, antes de escribirla iban y se bañaban, y después regresaban, cambiaban la pluma, el lapicero, lo tiraban y tomaban uno nuevo, porque iban a escribir el nombre de Dios. Y entonces lo ponían. Una vez que lo hacían, volvían a irse a bañar. Querían hacerlo todo limpio delante de Dios. Ese era un escriba. Ahora bien, eran eruditos. No solamente preservaban las escrituras, sino que también eran expertos en interpretarlas. Sabían interpretarlas muy bien. Estaban encargados de proteger la Biblia, de transcribirla, de hacer muchas copias y de ser fieles en cada copia. Eran estrictos en su máxima expresión. Ahora, no solamente la entendían, tenían la habilidad, la capacidad de explicársela a alguien más. Siempre tenían esta facilidad de enseñar palabra de Dios a alguien más. Eso es un escriba docto. Todo cristiano que toma la palabra, las parábolas del cielo, las estudia, las repasa, las comprende, esta persona, ¿sí?, es considerado en el reino de Dios como un escriba docto, un erudito de la palabra. Así que lo que estuvimos viendo no fue cualquier cosa. Hacemos muy bien en estudiar las parábolas, a fin de que cada uno de los presentes se transforme en un escriba docto, ¿sí? Tal vez no tenga certificado de secundaria, pero eso es lo menos importante. No estoy diciendo que no sea importante, pero en el reino de los Dios tienes un certificado. Si es que estuviste atento a las parábolas, un certificado que dice escriba docto, y ese vale más que cualquier otro certificado en esta tierra. Alguien debería decir gloria a Dios. El día que llegues a la presencia de Dios, seguramente te va a ser dado tu certificado, un escriba docto. Todavía no he terminado de explicarte todo lo que él es y todo lo que un escriba docto hace. Así que
créemelo, es algo de mucha bendición en la palabra de Dios. Así que un escriba docto, en resumen, es alguien que preserva, transcribe, interpreta, enseña y aplica las sagradas escrituras. Ese es un escriba docto, ¿sí? El más célebre escriba en la Biblia lo conocemos con el nombre de Esdras. ¿Alguien ha leído el libro de Esdras completito alguna vez? ¿Quién ha leído el libro de Esdras? Pues se han perdido de una gran bendición. Bendito sea Dios, allá está mi hermana. Amén. Hermano, no puede pasar año con año y que tú no hayas leído la palabra completa de tapa a tapa. No puede ser. Cada año, cuando menos, debiste haber leído una vez la Biblia. Así que por cada año de cristiano deberías de tener una lectura total de la palabra de Dios. Amén. Te lo dejo ahí como un reto. No es un reproche, no es un regaño, es un reto. Amén. ¿Quieres ser un escriba docto? Primero tendrás que conocer las escrituras. Imagínate, ellos se sabían palabra por palabra, habían leído todas las escrituras de su tiempo. Obviamente no tenían el Nuevo Testamento, pero un escriba sabía todas las escrituras, las había leído completamente, de tal manera que le era confiable darle la escritura. Ahora, Esdras es un hombre que a través de su vida podemos ver perfectamente lo que es un escriba docto. Mira, para entenderlo mejor, vayamos por favor a Esdras capítulo 7, verso 6. Dice la palabra de Dios: este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés. Si dice que era diligente, quiere decir que era ¿qué? Era diestro en manejar la escritura, atento a ella, sí, constantemente frecuentaba las escrituras, sí, que Yahvé, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Yahvé su Dios estaba sobre Esdras. Una característica de un escriba es que porque entiende la palabra de Dios, porque la comprende, porque la enseña y porque la aplica, el Rey de Reyes le concede todo lo que pida. Alguien todavía quisiera, dice, yo como que todavía no me interesa eso de ser un escriba docto. ¿Habrá alguien aquí que diga, no, pastor, no me interesa? ¿O habrá alguien que diga, no, hombre, se trata de eso, todo lo que pide el Rey de Reyes lo va a conceder, entonces me interesa? Eso es lo que pasó con Esdras. Dice, y le concedió el rey, ¿cuánto de lo que pidió? Todo, sí, todo lo que él pedía al Señor. Dijo, denle lo que quiera, lo que pida. Él es el que enseña la palabra, Él es el que preserva la palabra, Él es el que la aplica, Él es el que nos enseña. Así que denle lo que pida. Amén. Esta es la bendición que Dios trae a aquellos que se convierten en escribas doctos. Ahora, el verso 10 todavía nos habla cómo es que Esdras logró esto. Mira, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahvé y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Preparar su corazón es lo decidió. Dijo, aunque no tenga ganas, aunque tenga sueño, aunque llegue cansado, voy a leer la palabra de Dios y voy a avanzar, y no la voy a leer solo por leerla. Voy a comprender el Espíritu de Dios que nos dio esta palabra, y voy a entender por qué. Voy a tratar de indagar, de investigar. Preparó su corazón y dijo, no habrá nada que me obligue o que me haga dejar de leer la palabra de Dios día con día. Se preparó en su corazón, tomó la decisión de tener un corazón entendido. Volveré a leer el pasaje hasta que lo entienda. Volveré a leer el pasaje hasta que sepa cómo aplicarlo. Y volveré a leer el pasaje para cuando quiera enseñarlo, y voy a vivirlo. Amén. Esa es la preparación que tuvo Esdras. No solo eso. Bueno, esto nos enseña primeramente que la sabiduría no se te pega. No es que un día amaneció y dijiste, no sé, pero hoy como que me siento más sabio. No funciona de esa forma. Ni tampoco es por oración, pastor, ore por mí y para que yo me haga sabio. No es así tampoco. Amén. Tienes que preparar tu corazón, estar dispuesto a mantenerte ahí, a leer la palabra, ¿sí? A pasar tiempo leyendo la palabra. ¿Qué haces en tu tiempo libre, hermano? ¿Cuántos se alegran cuando hay tiempo libre y dicen, voy a tomar la palabra?
y voy a leerla. Gloria a Dios que puedo descansar hoy. Tomaré la palabra de Dios, pasaré tiempo con Dios, hablaré, preguntaré, estaré atento al Señor. Ahora, dice ahí, preparó su corazón para inquirir, que quiere decir frecuentar, preguntar, indagar, investigar. Como el niño de 5 años que nunca se le acaba el por qué. Nunca has tratado de explicarle: mi hijo ya entró en esa etapa de para todo es por qué. No hagas eso. ¿Por qué? Porque no está bien, no es correcto. ¿Pero por qué? Porque se puede romper. ¿Pero por qué? Pues porque no tenemos dinero para comprar otro, o no es bueno que lo descuidemos, o que no cuidemos lo que el Señor nos da. ¿Por qué? Bueno, porque ya, y nunca le encuentras fondo a un niño así. Y de verdad, Dios espera que tú seas igual. Esto te lo dije, yo sé que te di esta enseñanza con mi hijo, pero quiero dejártela para ti. Que cuando el Señor te diga en la palabra de Dios, y los colores del velo que separaba el lugar santísimo eran tal y tal y tal color, y tú digas: pero ¿por qué esos colores? ¿Y en qué otra parte de la Biblia están esos colores? ¿Por qué uno utilizó, Señor, otros colores? ¿Por qué tenía que ser de ese material? Empieza a preguntar, a inquirir, a preguntar: Señor, ¿por qué? Y cuando el Señor te responda: porque cada uno de esos colores representa algo celestial. ¿Y por qué? ¿Por qué ponérselos al velo? Bueno, porque estabas a punto de entrar a la presencia de Dios. Estabas a punto de entrar a la habitación de Dios, que es el cielo. Y era una representación de que dejabas lo terrenal para entrar a lo celestial. ¿Y por qué el velo? Y ya entonces vas a seguir preguntando y vas a seguir aprendiendo. Y conforme vayas preguntando, Dios te va respondiendo. Ese es un escriba docto. Amén. Alguien que está pregunte y pregunte y pregunte. Amén. Yo me incomodo mucho cuando estoy dando una clase y que nadie pregunta. De verdad, los que me están cerca les digo: no se entendió, ¿verdad? Sí. Digo: no, porque nadie preguntó. Nadie dice: pero ¿por qué? Y es que tu servidor, yo no me canso de... ¿Por qué? Y en una ocasión, en alguna iglesia, me sacaron de la clase por preguntar tanto. De verdad, fueron y hablaron con el pastor y dijeron: hay una persona que está pregunte y pregunte, y como que quiere hacer caer al maestro. Y no, la pregunta era: ¿pero por qué eso? Amén. Entonces, para inquirir, ¿sí? Pero no solo para inquirir, o sea, no se trata solamente de inflar el ego por saber mucho. Dice: para inquirir la ley de Yahvé. ¿Y para qué? Para cumplirla, ¿sí? Es decir, para obedecerla, para practicarla. El escriba docto no es el que sabe nada más, sino que además la practica, la obedece. Amén. Entonces se convierte en escriba docto. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Es la semilla, la palabra de Dios. Alguna cae contra el camino, otra cae en pedregales, otra entre espinos. Es la gente que solo escucha pero no aplica, no la vive. Pero él había entendido, y las parábolas, cada una de ellas llevaban esa finalidad de hacer de ti un escriba docto. Alguien ya está empezando a comprender que Jesús tenía todo muy bien organizado. Por eso es que está dando esta parábola al final. Ahora, y dice también: para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, para discipular a otros. Así que, ¿qué es un escriba docto? Alguien que tiene un corazón dispuesto a la palabra, ama la palabra, busca en ella, la conoce, inquiere en ella, pregunta todo, y de repente le llegan dudas y no para de investigar y sacar otro libro, buscar por ahí en algún comentario, etcétera. ¿Sí? Así que de esta manera es como preparas tu corazón para conocer. Ese tipo de escriba docto es lo que Dios quiere que tú seas. Y cuando tú te conviertes en eso, Dios te concede todo lo que pides. ¿Alguien está interesado en esto? Alguien puede decir: yo quiero eso, yo siempre he anhelado eso. Estoy seguro que cuando menos la mitad de la congregación le interesa poder aprender e interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu servidor es así.
Y porque lo que yo soy te lo transmito. Y como me encanta la palabra, me apasiona la palabra, estoy seguro que cuando menos la mitad es así. Estoy seguro. Ahora, Dios quiere que te conviertas en ese escriba docto, que lo que encuentres en la palabra lo practiques, lo prediques, lo enseñes, y que siempre estés buscando a quién compartirle, ¿sí? Ese es un escriba docto en el reino de los cielos. No puedes mira, hermano, si solo aprendiste, por ejemplo, las parábolas, las oíste una vez y no las vuelves a leer, nunca vas a volver a recordar de qué se trataron, ni vas a saber la interpretación, ni la aplicación que le tienes que dar. La iglesia no es la escuela. Incluso en la escuela, si no pones en práctica lo que aprendiste se te olvida. Un médico, ¿sí? En el caso o mi hermana que es enfermera, si no practica lo que aprendió, después no va a saber cómo se hace, ¿sí? Tiene que seguir practicando. Un deportista no puede decir, ya me convertí en el ídolo de toda la gente, de todo el mundo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo puede decir, ya no voy a entrenar, soy el mejor del mundo, ¿para qué entreno? Jerry Rice, el mejor receptor de la NFL, fútbol americano, todos los días a las 5 de la mañana se levantaba a entrenar, y entrenaba tan duro como cuando quería pertenecer a un equipo de la NFL. Y le decían, ¿para qué entrenas tanto? Es más, cada vez entrenas más. Y él decía, porque cada vez surge alguien que quiere superar mis récords, así que tengo que entrenar más duro cada día. Amén. Así que aprende eso. Lo que la palabra te está diciendo es que un erudito, un discípulo, es alguien que está atento a la palabra de Dios constantemente. Constantemente. Es alguien que está enseñándole. Si no le estás enseñando a nadie lo que estás aprendiendo, se te va a olvidar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los obreros de la viña? ¿Cuál fue la aplicación? Y si no lo sabes, ese es un ejemplo de que no sirve nada más escucharlo y no practicarlo. Si no se lo estás enseñando a nadie, entonces no lo vas a volver a recordar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuáles son las palabras graves, agudas, graves, esdrújulas? ¿Y cuáles son las sobresdrújulas? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dos hermanos nada más. Y los demás, ¿a cuántos no se los enseñaron en la escuela? Ay. ¿Por qué no lo saben? Porque no lo aplican. Porque ahora con los mensajes, ¿qué importa si lleva acento o no lleva acento? Si va con C o si va con K o si va con Q. Y aunque yo sé que entre jóvenes, que ya no es algo de jóvenes, es de gente grande también, mañana vas a escribir como mandas mensajes, y cuando tengas que dar un informe en tu trabajo, vas a ver cómo te va a costar qué tan difícil te va a ser poder dar un buen informe en tu trabajo. No debe de ser así. No debe de ser así. Pon los acentos donde deben ir. Aquí de repente yo me encuentro unas listas y los ando regañando, esto lleva acento, eso no va con esa letra. Y los ando regañando en un buen sentido. Obviamente no los regaño, sino digo, lleva acento. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver. Y alguien podría decir, pastor, ¿por qué se mete? Porque es importante. Porque los hijos del reino vivimos bien, hacemos las cosas bien. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando tú entiendes, conoces y practicas la palabra de Dios, le empiezas a enseñar. ¿Le quieres enseñar a alguien? Levante la mano el que nunca quiere enseñarle la palabra de Dios a nadie. Nunca, a lo mejor no quieres predicar desde un púlpito, pero en algún momento quisieras poder interpretar la palabra y poderle explicar a alguien algo que no pudiera comprender. ¿Verdad que a todos nos interesa? Ahora, Jesús le está diciendo, ustedes ya no son los mismos. Como acaban de escuchar las parábolas, ustedes tienen tesoros. Ahora son más ricos que cuando yo los conocí. Eso es lo que les está diciendo, ¿sí? Lo que ustedes han recibido en estas enseñanzas los han enriquecido. Tienen tesoros para compartirle a otros. Esta iglesia, después de las parábolas, es más rica que antes.
literalmente, económicamente. Ahorita te lo voy a explicar por qué. Sí, lo que estuvimos viendo semana a semana, Dios lo que estuvo haciendo fue enriqueciéndonos, dándonos tesoros, riquezas para nosotros y aún para llevarles a aquellos que no conocen al Señor. Así que no estoy hablando solamente de tener conocimiento para inflar la cabeza, eso envanece, sino para compartir esos tesoros. Mira, la parábola dice así, Mateo 13:51, una vez más, por favor. Jesús les dijo, hablando de las parábolas: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, lo entendimos. Entonces el verso 52, Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, es decir, ustedes que ya manejan las parábolas, que ya las aplican, que ya las viven, ustedes escribas doctos, ¿sí? Son semejantes a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿sí? Puedes incluso no traer un peso en tu bolsa ahorita, pero eres más rico que antes de escucharlo. No va a pasar mucho tiempo antes que todo lo que has aprendido produzca literalmente una riqueza material en tu vida. Literalmente. Ahora, Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Lo bueno que te ha ocurrido. ¿A cuántos les han ocurrido cosas buenas? Todo eso bueno que salió del tesoro, del buen tesoro de tu corazón. Del buen tesoro. La Biblia dice: más que toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, lo bueno que tienes ahí en el corazón, mañana lo vas a vivir. Pero también lo malo que tienes en el corazón lo vas a vivir mañana. Ese resentimiento que tienes contra quien sea te va a traer consecuencias mañana. Y mañana que digas: ¿pero por qué me vino esto? Es lo que había en tu corazón. No lo cuidaste, dejaste que entraran cosas ahí. Y lo vas a pagar. Lo vas a vivir. Por eso dice: de ahí mana la vida, de ahí fluye lo que traes adentro. Cuando tú tienes el deseo de bendecir, de enseñar, de que la gente salga mejor de lo que antes fue, eso lo vas a vivir tú mañana. Serás mejor. ¿Cuántos quieren que todos los hermanos de la iglesia prosperen? Cuando quieres eso con todo tu corazón, tú serás el que prosperarás mañana, porque eso estaba en tu corazón. Pero cuando ves a un hermano y dices: mira nada más, no se merece ese carro, ni trabaja, ni es responsable, yo no sé por qué el Dios lo bendice. Tú mañana tendrás problemas materiales, económicos, porque lo traes en el corazón. Y ese deseo de que el hermano no lo tenga, te lo vas a llevar tú. De ahí mana la vida. A partir, nada más con eso, ya deberías decir: a partir de hoy que Dios bendiga a todos mis hermanos, que dale amor a todos. Rechazas a un hermano: no, fulano de tal no me agrada. Mañana te van a rechazar, porque lo traes en el corazón. De ahí mana la vida. Por eso dice la palabra: nadie diga que ha sido tentado de parte de Dios, sino que cada uno fue tentado de su propia concupiscencia, de lo que traían adentro. Y las pruebas que te vinieron también, muchas, no todas, pero sí muchas, son el resultado de lo que traes adentro. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Así que mira, poco a poco, semana con semana, escuchaste la parábola del sembrador y te enriqueciste. Dijimos que el sembrador era el Señor, la semilla, que es la palabra. Dijimos también, ¿sí?, que era esperma, la palabra griega, y que habla de algo que trae los genes. Y cuando la palabra de Dios entra a tu corazón, literalmente está recibiendo los genes de Dios. ¿Cuántos creen que Dios fracasa en todo lo que se propone? Entonces tú tampoco fracasarás, ¿sí? Así que escuchaste del hijo pródigo y te enriqueciste. Escuchaste del buen samaritano y te enriqueciste. Y esa riqueza empezó a entrar a tu corazón poco a poco, ¿sí? Y de esta manera vas aquilatando los tesoros de tu corazón. Y cuando menos pienses, vas a salir de aquí, vas a encontrarte a alguien, ¿sí?, que tenga un problema, que tenga una situación difícil, una necesidad, y te va a brotar la riqueza que traes, ¿sí?, porque tienes tesoros para compartir. Eso es bueno. Ahorita vamos a ver todavía lo demás. Esa riqueza que hay en tu corazón es lo que te capacita
lo que te abre la puerta para que otros, cuando tú les hables y les digas, van a decir: mira, esta persona es muy inteligente. Qué sabiduría, qué manera de enseñar y de encontrar la razón de muchos problemas. Esta persona yo quisiera que trabajara conmigo. Y empiezan a abrirse puertas. O yo conozco a alguien que le es necesario una persona como tú. ¿Cuántos han oído hablar del hermano Joe Rosas? Joe Rosas fue el psicólogo de la empresa Xerox en Brasil, sin ser psicólogo. Porque lo único que hizo fue la palabra de Dios. Y todo lo que la palabra de Dios enseñaba, él agarró y lo llevó. Un día te he platicado que un día llegó un señor y le dijo, un empleado, y le dijo: la verdad, yo tengo muy baja autoestima. Yo me cuesta trabajo entablar conversación y creer que yo puedo llegar lejos, me cuesta trabajo. Y él le dijo: ¿a qué crees que se debe? Y dice: bueno, lo que pasa es que mi papá me golpeó mucho. Y él se quitó la camisa y le enseñó la espalda. Y le dijo, y tenía cicatrices en la espalda de todos los golpes recibidos. Y él le dijo: ya no me digas más, mañana vuelve a regresar, pero con tu hijo mayor. Y al otro día regresó y le dijo al muchacho: quítate la camisa. El muchacho dijo: ¿para qué? Tú quítatela. Y también tenía las mismas cicatrices que el papá. O sea, son líneas de iniquidad, cosas que habla la palabra de Dios. Amén. Y todo eso con la palabra de Dios obtuvo uno de los más grandes puestos de esa empresa en Brasil, por cierto. Amén. Ahora, tienes riqueza dentro de ti que te va a abrir puertas el día de mañana. Por eso Pablo decía en 2 de Corintios 6:10 lo siguiente: mira, y esto es real y tienes que empezarlo a creer, como entristecidos, a siempre gozosos. Amén. De repente hay problemas y como que te quieres entristecer, pero debemos estar siempre gozosos, como pobres, más como ¿qué? Enriquecidos, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Amén. Tu corazón enriquecido, fluyendo a través de tu boca, a través de tu palabra, enriquece a los que te escuchan. Por eso dice: enriqueciendo a muchos. Amén. Enriqueciendo a muchos. Ahora, la palabra de Dios habla de que una persona, un justo que habla la palabra de Dios, dice: su boca es como plata escogida. Por favor, vayamos a Proverbios 10:20. Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. ¿Sí? Plata escogida es la lengua del justo. Personas que hablan y hay una riqueza en ellos. ¿Cuántos se han topado con estas personas? ¿Sí? En cambio hay otros que quisieras no oírlos. ¿A alguien le ha pasado que alguien empieza a hablar y dices tú: ¿por qué tengo que estar cerca? Quisiera irme, quisiera correr, pero sucede que está en el mismo cubículo contigo. ¿Sí? Y dices: ¿por qué lo tengo que escuchar? Literalmente hay personas que te roban a través de tus oídos. ¿Sí? Hay gente que la escuchas hablar y dices: no, ¿por qué? Que se calle. ¿Sí? Hay algunos artistas que tú dices, a veces está uno en algún lugar, porque la verdad no me gusta nada que tenga que ver con artistas. En lo personal, a alguien le gustará. Sí me gustan las películas, pero la vida personal no me interesa. Y luego, sobre todo, escuchas hablar a algunos de ellos y dices: no puede ser. ¿Cómo le permiten y le dan un micrófono? Nada más déjame darte un ejemplo, nada más para que. ¿Alguien ha escuchado hablar a Niurka? Es terrible esa mujer. Dices tú: apaga la tele, es más, rompe la tele, que jamás vuelva a salir ahí. O sea, que en esta casa jamás se vuelve a escuchar. Es terrible, te empobrece, literalmente te empobrece. Ahora, hay quienes en cambio te hablan la palabra de Dios y te enriquecen. Los escuchas y dices: me siento mejor. Amén. Hay gente así, que tú los escuchas predicar o enseñar la palabra, o simplemente una plática, y te enriquecen. Y dices: hasta me siento mejor, solo con haberlo escuchado ya me siento bien. Hermano, voy a orar por usted. No, ya ni ore, ya me siento bien. Me recitó la palabra, ya me siento bien. Así que cuando dices: hablé con tal persona, bendijo mi vida, me fortaleció, esa persona tiene plata escogida en su boca. Amén.
Hay tantos predicadores que de verdad te bendicen, solamente a veces hasta hablando de una anécdota. Te cuentan una historia y ya con eso dices, con lo que escuché ya me bendijo. Amén. Tienen plata escogida en la boca. Así que eso es lo que es un escriba docto. Alguien que lo escuchas y te levanta. Estás desanimado y te anima. Estás enfermo y hasta sanas, solamente por escucharle. Dios desea que cada uno de los cristianos se transforme en un escriba docto, que tenga plata escogida en su lengua, ¿sí? Que salga a la sociedad y enriquezca a todo aquel que le escuche. Amén. Así que en el caso de Esdras, el rey por eso le concedió todo. Otra vez vayamos a Esdras 7:6, por favor. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Yahvé Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Por la riqueza que había en la lengua de Esdras, la riqueza que había por la palabra de Dios. ¿Sabías tú que Esdras fue quien escribió el Salmo 119, el salmo más largo, el capítulo más largo de toda la Biblia? Lo escribió Esdras. ¿Sabías tú que cada versículo inicia con cada letra del alfabeto hebreo? ¿Sí? Si empezaba con A empezaba el versículo, B con B el siguiente versículo, y cuando llegaba a la última letra volvía a empezar. Todo el capítulo 119 de Salmos es así. Amén. Así que habla del corazón que tenía Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras se enamoró de la palabra. Este capítulo 119 de Salmos habla de la palabra de Dios, de la bendición que hay en la palabra de Dios. Así que el rey leyó seguramente todo el Salmo 119 y dijo: denle a Esdras lo que pida, lo que quiera. Amén. Cuando te enamoras de la palabra, cuando te apasionas por lo que Dios te quiere enseñar, el Rey de Reyes dice: denle lo que pida, lo que necesite. Bendito sea Dios. Te dije que iniciamos Rema con 300 pesos y no teníamos micrófono ni púlpito. Predicamos así, al aire, pues casi al aire libre. No al aire libre, pero de verdad los que estuvieron en el otro local sabían que solo teníamos techo, y cuando llovía era un problema. Hoy se sigue filtrando el agua aquí, pero créeme, no se parece nada a lo de allá. Un día terminamos un servicio corriendo porque literalmente entró un ciclón y nos estaba sacando el ciclón solo. Así que en el nombre de Jesús terminamos y apenas alcanzamos a salir. Al otro día regresamos y todo estaba destruido, todo, literalmente. Así que cuando hay riqueza en tu lengua, cuando tienes la palabra de Dios en tu boca, Dios dice: denle todo lo que necesite. Necesito escribas doctos que hablen mi palabra, gente que aprenda, que ame la palabra de Dios. Esto es lo que Dios desea. Dios desea que la palabra de Dios esté en tu boca y que enriquezcas a otros. Amén. Para que te perfecciones tú y de esa manera perfecciones a otros. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón te hace perfecto, te perfecciona? Pero no solo a ti, también a los que te escuchan. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, por favor. Toda la escritura, ¿cuánta de la escritura? Toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Sí? De repente entra y te empieza a decir: y tú has hecho eso y no estuvo bien. Incluso te vas de aquí y según tú nadie se dio cuenta de que algo había en tu corazón, pero allá en tu casa, aun cuando apagaste la luz, empieza a redarguir y empiezas hasta a arrepentirte allá en tu casa. Señor, perdóname, no quise aceptarlo allá en la iglesia, pero es cierto, porque eso tiene la palabra. Para redarguir, para corregir. La palabra de Dios te corrige. Amén. Te transforma, ¿sí? Para instruir en justicia. Verso 17: a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea Dios. Entonces, fíjate bien, voltéame a ver. Tu riqueza no es lo que tienes, tu riqueza es lo que eres. Eres bueno en tu corazón, entonces tendrás una buena vida. Traes maldad en tu corazón, entonces habrá una mala vida, porque de ahí fluye la vida. ¿Por qué no me va bien? Porque no tienes un buen corazón, porque has dejado entrar cosas que no deberían de estar. Así que
Lo que eres va a producir lo que tengas. Así que si tienes poco, no eres mucho. Tienes que crecer, tienes que avanzar. ¿No es maravilloso que la palabra de Dios te perfecciona a ti y también perfeccione a alguien más? Bendito sea Dios. Así que mira, el Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quieres ser sabio? Entonces ten palabra de Dios en tu corazón, háblala, ¿sí? De esa manera te perfecciona en tu hablar. La palabra te perfecciona en tu pensar, en tu sentir, en tu vivir, en tu toma de decisiones, en tu familia, en tu trabajo, a donde vayas. Te perfecciona. Donde estés hay palabra de Dios, y la palabra de Dios provoca que te sea concedido todo lo que pidas. Amén. Así que, ¿cuántos alguna vez han tenido problemas financieros? ¿Cuántos quisieran acabar con los problemas financieros? Hay una manera. Lean un capítulo diario de Proverbios. Uno diario. Un capítulo diario. Son 31 capítulos. O sea que más o menos en un mes terminaron Proverbios. Y cuando acaben de leer Proverbios, vuelven a empezar. Y lo repiten como por 7 u 8 meses. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y se vuelven expertos en finanzas. Vas a saber qué hacer. Vas a saber cómo actuar, cómo gastar, ¿sí? Vas a saber cómo invertir. Se hace de esa manera. Así que la palabra de Dios te transforma en una especie de líder, de patriarca. Mira, Mateo 13:52 otra vez, por favor. Jesús les dijo, pon atención en esto, por favor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Es semejante a qué? A un padre de familia, ¿sí? La palabra de Dios te transforma en un patriarca. Esto es importante. Cuando tú tienes palabra de Dios en tu boca, siempre vas a tener hijos. Y no me refiero solo a los físicos. Gente que va a querer aprender, gente que va a querer oír. Eso es en lo que te transforma la palabra de Dios. Un escriba docto siempre tiene discípulos. Siempre tiene gente que quiere aprender. Siempre hay gente cerca que quiere saber cómo poder interpretar la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios literalmente te transforma en autoridad, en la cabeza de alguien más, en el líder de alguien más. Te hace ser alguien que tiene la capacidad de guiar, de dirigir, de ayudar. Eso es lo que provoca, ¿sí? La palabra de Dios te desarrolla hasta convertirte en un padre de familia. Ahora bien, mira, aquí viene algo interesante. Todo escriba docto hacía algo más que todo padre de familia. Un patriarca o un escriba docto tiene la peculiaridad de que siempre tiene bendición en su boca. Todos los papás o por ejemplo, todos los hermanos podemos bendecir a alguien, pero solo un patriarca puede transformarte un destino. Espero que no los vaya a confundir. Es lo siguiente: cualquiera de nosotros puede orar por quien sea y será bendecido. Pero cuando hay un escriba docto, alguien que conoce, que ama, que interpreta, que aplica y que trata de estar cerca de la palabra, literalmente cuando te ore por ti y te bendiga, te va a transformar el destino. Habrá una bendición que te va a cambiar la vida y que te va a dirigir hacia otra dirección. Te va a hacer una persona de bien. Te va a hacer una persona que literalmente se ha convertido en lo que jamás habrá soñado. La palabra nos enseña eso. Los demás padres espirituales y físicos pueden decretar, pero no tienen el poder que la boca de un patriarca sí tiene, de aquel que te ha dado palabra de Dios, que te ha corregido, que te ha amado, que ha llorado contigo, que está al tanto de ti. Ahí hay una diferencia. Por eso debemos tener cuidado. No cualquiera: quiero orar por ti, imponerte manos. Ora por mí, pero no me impongas las manos. ¿Por qué?
porque tengo un padre espiritual y de él ha hecho algo por mí, me ha enseñado la palabra. Ora por mí, pero no me impongas las manos, porque muchas veces, hermanos, no hay bendición en la imposición de manos. No cualquiera te puede imponer manos. Te lo he enseñado muchas veces, ¿sí? Ahora mira, Génesis 27:33. ¿Te acuerdas? Abraham fue uno de los primeros patriarcas. Job también fue un patriarca. Pero Isaac fue otro patriarca, ¿sí? Y ¿te acuerdas que bendijo a Isaac? Perdón, bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Y cuando vino Esaú y le dijo: bendíceme, se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Y será bendito. Déjame decirte, hace 8 años, cuando iniciamos Rema, vinieron a reclamarme, un pastor de una iglesia con todos sus líderes, vinieron a reclamarme que porque la congregación o miembros de la congregación les estaban enseñando palabra de Dios, que Dios no mandaba enfermedades a los de su congregación. Y entre ellos vino el patriarca de esa congregación. O sea, no solamente vino el pastor, vino realmente el fundador de ese ministerio, de esa iglesia. Y todos empezaron a regañarme, a decirme: no, es que tienes que regañarlos, tienes que decirle. Y yo les dije: no los voy a regañar, porque están enseñando palabra de Dios. No les voy a decir que no lo hagan. Además, ellos me dijeron: prohíbeles que se junten con los de nuestra iglesia. Le dije: no voy a hacer eso. Y de repente este hermano, el patriarca, la verdad, un hombre de Dios, el pastor también es un hombre de Dios, y la iglesia completa es de Dios. Amén. Alguna confusión por ahí nada más, pero en sí, gente de Dios. Pero el patriarca se levantó y me dijo: me gusta lo que has dicho y las respuestas que has dado. Quiero bendecir tu ministerio. Y cuando él me dijo eso, yo sabía todas estas verdades y le dije: por supuesto que sí. Y me impuso las manos y oró por mí. Y de verdad, a partir de ese instante, yo percibí que el Señor había hecho algo nuevo en mi vida. Algo nuevo vino y el destino se modificó. La verdad, hubo revelación de la palabra que no había tenido antes. Esto es interesante, porque un patriarca te impone manos y te transforma. Amén. Esto es muy importante. Así que él dijo: yo le bendije y será bendito. Es decir, la bendición es mucho más que una persinada. ¿Ah? Y a veces recuerdas a nuestros antepasados, la bendición y era una persinada y se acabó. No, en ese tiempo, bueno, un patriarca literalmente, ¿sí?, te entregaba el poder para ser transformado en aquello que la bendición decía que llegarías a ser. La Biblia dice que tú eres más que vencedor. Cuando un patriarca te impone las manos y te declara más que vencedor, no solamente es un buen deseo, literalmente te está transformando en un vencedor. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Lo que dicen sucede. Lo que dicen sucede. ¿Por qué? Porque literalmente el verbo, la palabra de Dios está en su boca. Y cuando el verbo está en su boca y lo hablan, no es palabra de hombres, no es deseo humano, no es la intención de un papá. Literalmente es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando, porque su palabra está en su boca. Amén. Porque te lleva a acercarte a Cristo, te lleva a acercarte a la iglesia, ¿sí? Por eso un escriba docto tiene palabra de Dios en su boca. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que escucha a una persona que habla palabra de Dios no está escuchando al hombre, está escuchando a Dios. Y lo que sucede en su vida no es lo que espera el hombre, es lo que espera Dios. Y cuando esa persona cree la bendición de su patriarca, de su padre, le revoluciona su vivir. Pero cuando alguien que no es tu padre y te impone manos, ahorita te voy a enseñar algo más, y solamente declara cosas, te puede torcer tu destino. Eso es lo que es interesante, ¿sí? Jesús deseaba esto con los 12 y también lo desea contigo. Amén. Ahora mira, dijimos entonces, un padre de familia tiene paternidad. Un patriarca es un padre, tiene herencia, ¿sí?
tiene discípulos y a sus discípulos los enseña a discipular. Vienen y aprenden. ¿Cómo los enseña? A veces te dice cómo, pero a veces tú solamente ves su ejemplo y así lo haces. Dicen, bueno, yo vi a mi maestro hacer esto, yo también lo haré con mis discípulos. Lo imitas, tratas de ser igual que él. Algunas veces has visto un niño que el papá le va a un equipo de fútbol y el niño no sabe nada de fútbol, pero cuando el papá grita gol, él ve al papá. Él no ve la tele cuando cayó el gol, él ve al papá que gritó y él también grita gol. Sí, también se emociona. También un patriarca provoca eso en sus discípulos. Está apasionado por la palabra, así que tú te apasionas también. Ahora, 2 de Timoteo 2:2. Mira, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate bien, quiero enseñarte esto. Un patriarca hace lo siguiente: lo que te enseña, ¿te lo enseña ante qué? Ante muchos testigos. Cuando una persona no te enseña ante muchos testigos y te dice, ven, pero vámonos para acá, no le digan a nadie. Acá, mira, nos vamos a reunir en tal lugar, ahí vamos a estar, ahí nos estamos reuniendo. Es una persona que no es un padre espiritual. Te van a torcer el destino. Ten cuidado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Es decir, tuvo que haber abierto. Las cosas de Dios no se hacen en lo oculto. Las cosas de Dios se hacen abiertamente. Que todos se enteren, que todos sepan. El día que abrimos Rema no dijimos, pero miren, nos vamos allá al río, abajo del puente, allá nos vamos a esconder. No, dijimos, estamos en tal lado, ahí nos vamos a poner, ahí vamos a abrir y ahí vamos a predicar palabra de Dios. Amén. Así es como se hace. Así que tienes que tener un buen maestro que te enseñe y que lo hace a través de muchos testigos, que no tiene miedo que nadie se entere, porque lo que te está enseñando está en la palabra de Dios. Así de que nada de que no le vayas a contar a nadie. Entonces ya no es algo que venga de Dios. Y es de verdad, es muy probable que incluso se involucren otro tipo de seres espirituales, muy probable. Así que dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? ¿Quién es el que le va a decir a alguien, enséñale busca hombres fieles para que les enseñen a otros? Una autoridad. Es decir, alguien te va a dar una misión, te va a dar un trabajo que hacer en las cosas de Dios. Ese es el patriarca. Lo que recibes de él, entonces eso empiezas a hacer en el nombre de Jesús. Así que necesitas darte cuenta. Primero fuiste discípulo y ahora quieres discipular. Pastor, es que yo no hallo a quien discipular. Entonces no has sido discípulo. Ven y sé discípulo y entonces podrás discipular. Ahora, también dice Mateo 13:52. Ya casi termino, por favor. Les dijo, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas que nuevas. No solo son revelaciones, lo cual es bueno, ¿sí? Sino que tiene experiencias con Dios diariamente. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? O sea, tienen problemas, pero aún ven a Dios allí. Hay una situación, pero ahí está Dios. Ellos creen que allí está Dios de todas maneras. Siempre tienen experiencias con Dios. Nunca tienen experiencias con el diablo. No anda diciendo, seguro esto lo hizo el diablo. Hay gente que habla más del diablo que de Dios en todo el día. El diablo que nos persigue, pastor. El diablo que anda haciendo. Y hablan más del diablo que de Dios. Entonces tienen experiencias con Dios continuas. Nuevas experiencias día con día. Dios hace algo nuevo. Amén. Y están atentos para ver a Dios en todos lados. Platicas a veces con personas y te dicen, no, yo me acuerdo hace 20 años fuimos a tal lugar y Dios hizo cosas grandes allá. Viven solo de recuerdos. No tienen nada nuevo que sacar. Tenemos que aprender a vivir cada día como una experiencia con Dios y poder enseñar cosas, esas experiencias nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Un escriba docto siempre tiene algo nuevo que contar. Te acercas con ellos y están platicando del mundial. Y de repente en una de esas te dan un giro y dicen, como dice Mateo, en tal versículo, la estaba leyendo ayer y fíjate que le encontré este significado. Nunca había pensado yo en esto y ahora el Señor me reveló esto. Tienen algo nuevo siempre que ofrecerte. Es un padre de familia, tiene hijos, tiene discípulos
y les da cosas nuevas. Amén. Siempre están recordando. Hay gente que le da Alzheimer y se le olvida, espiritualmente hablando, y se les olvida las bendiciones de Dios. ¿Cuántos hoy no comieron nada en todo el día? Ni van a comer nada y no saben cuándo vuelvan a comer. Esa es una bendición. Amén. No, muchas gentes en el mundo no pueden decir eso. Así que necesitas ver que diariamente tienes experiencias con Dios. Cantares 7:13, por favor. Fíjate, es esta relación de Cristo y la iglesia. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y ¿qué más? Y añejas. ¿Quieres una experiencia nueva con Dios? No te olvides de las experiencias viejas. Gente que porque hoy no, en esta semana o en esta quincena no hay mucho dinero, no tienen muchos recursos, dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar para salir adelante? Y se les ha olvidado que en las quincenas pasadas Dios los sacó adelante. ¿Por qué no lo habría de hacer ahora? Se les olvida. El Salmo 103, ¿lo recuerdas, por favor? Bendice, alma mía, a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios puedes olvidar? Ninguno. Sé constante. Amén. ¿Cuántos de ustedes, no sé, no pudieron abrazar a su familia hoy? No quisiste a lo mejor, pero de que podías tenerlo. Amén. Esa es una bendición. Hay que darle gloria a Dios. Ahora bien, por favor, también dice que el escriba docto, Mateo 13:52, saca cosas viejas. Mira, por favor, ahí está. A un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sabes que algo de lo que me ha ayudado a interpretar la palabra de Dios es ver lo que personas que ya no están vivos hoy interpretaron de la palabra de Dios en algún momento? Es decir, existen unos libros que se llaman comentarios. Comentarios. De tal manera que, por ejemplo, está uno de ellos, se llama Spurgeon. Spurgeon es un hombre que interpretó casi toda la Biblia y dejó libros donde decía, tal versículo se refiere a esto. Y cuando tú lo lees dices, wow, jamás se me hubiera ocurrido. Te lo voy a recomendar, hay un par de libros que se llama El Tesoro de David, de Spurgeon, que es los 150 salmos explicados versículo por versículo. Amén. ¿Cuántos no quisieran algo así? Verso por verso te lo explica y te lo interpreta. Y cuando tú lo lees dices, no cabe duda, es un tesoro. Ves a otro comentario muy bueno, Matthew Henry. Matthew Henry también es alguien que toma un versículo y te lo desglosa. Ahora, ya no están con nosotros. Hace más de 100 años, Spurgeon, más de casi 200, 300 años, que interpretó la palabra, pero dejó eso. Y cuando tu servidor va y saca de ahí cosas viejas, y dices tú, viejos, y esto es un tesoro, qué manera de interpretarlo. Y saco Matthew Henry y lo combino con lo nuevo, con los nuevos comentarios que existen, y hago una mezcla y te lo traigo y te alimento y te doy y de esa manera te ayudo a crecer con la palabra de Dios. Ese es un escriba docto, el que toma no solamente lo que Dios nos reveló a nosotros, sino lo que Dios le reveló a los demás. Por eso es importante no romper, jóvenes, no romper el puente generacional con la generación anterior. La manera de decir de los jóvenes es que ya está viejo, mi papá, mi mamá ya está viejo, no sabe lo que dice. Eso es necedad. Tienen unas experiencias que te van a servir. Hermanos, a nuestros hermanos papás Navarro, 82 años uno, 76 años mi hermana. Lo que nos podría, entre los dos son 150 años de experiencia. Imagínate, más tu edad, lo que podrías tú aportar en consejos, en experiencia a otras personas cuando te pregunten, oye, ¿qué hago en esta situación? Así que escúchalos,
platica con ellos, agarras toda la experiencia. Ahora mira, muchas de las cosas que yo te predico, no te las predico solamente porque a mí se me ocurrieron. Me acuerdo que el hermano Juan Speaker un día predicó de un versículo, y agarro y me acuerdo y ahí lo pongo. Y me acordé que en otra ocasión, escuchando a otro gran predicador, también explicó ese versículo, pero le dio a un giro. Y entonces ya agarro la explicación del hermano Juan Speaker con el giro que le dio este predicador, y más los comentarios, y vengo y te lo digo, y tú dices, wow, qué bárbaro, gloria a Dios, su palabra es verdad. Pero fue de sacar cosas nuevas y cosas viejas. Un escriba docto es alguien dedicado a la palabra de Dios, que trata de alimentarte, que trata de cuidarte, que trata de protegerte. Alguna vez, bueno, y no alguna vez, últimamente algunas personas me han echado en cara que no me dejé de regañar de alguien. No, es que usted no se deja que le diga nada. Déjame un momento. He sido un padre de familia para la iglesia. No me queda decirlo, pero lo voy a decir. Como dijo Pablo, déjame hablar necedad. Cuando ha faltado para la renta, me ha tocado meterme y salirme de donde yo quiero o de donde he podido para pagar la renta. Algunas veces he recurrido a ustedes. Cuando ha habido problemas, he tenido que ver a dónde me meto. Y alguien que nunca ha estado cerca, que nunca ha estado en medio de los problemas, viene y me dice, no, es que debe de dejarse regañar por mí. No se vale. No se vale. Y aparte, la Biblia dice, delante de las canas, delante de los ancianos, y en este caso tu servidor es un anciano, muy jovencito, pero es un anciano espiritualmente. Amén. Te pondrás de pie, debe de haber honra. No se puede. Y no podemos, hermanos, dejar que alguien venga y nos imponga y nos grite y nos hable, cuando no hay nada en tu ministerio que tú puedes decir, se lo debo a fulano de tal. ¿Sí? Hay mucha gente detrás de Rema. Mi maestro del instituto, que me pagó el instituto, los 2 años de instituto, no solamente no me cobró la colegiatura, literalmente me pagó de su bolsa para que yo tuviera un salario y no tuviera que ir a trabajar. Ese hermano que hace años que no veo, no sabe que tú has sido bendecido por lo que él invirtió. Amén. Esa es la generación que no puedo romper. Mi hermano Juan, el pastor Juan Speaker, un hombre de Dios, un hombre que me ayudó, me enseñó, literalmente me levantó cuando estuve mal. Ay, no puedo romper con esa generación. Quien te enseña no puedes romper. Te vuelves un necio y jamás te convertirás en un escriba docto, porque un padre de familia tuvo un padre también. Amén. No puedes ir contra el padre de familia. Aún la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Amén. Tú eres el resultado no solamente de mí. Yo sé que hay mucha gente detrás de ti que también te levantó, que también te ayudó, que también te enseñó, que también te cuidó. Ellos deben mantenerse cerca de ti, unidos contigo, para que el día de mañana, como escriba docto, puedas sacar lo nuevo que Dios te ha revelado, pero también puedas sacar lo que otro hermano hizo. Amén. Lo que otra persona te enseñó, sacar cosas nuevas y cosas viejas, y bendecir a los que vienen detrás de ti. Amén. De eso se trata. No rompas con aquellos que te enseñaron. No rompas con ellos. No trates de ir y gritarles, porque entonces lo que no honra se corta y la bendición que pudiste haber obtenido se va. Hónralos. Cuando se equivoquen, hónralos. Ámalos. Cuídalos. Porque lo que te enseñaron, lo bueno que sí te dieron, va a servir para tus hijos físicos, pero también va a servir para tus hijos espirituales. ¿Alguien comprende lo que estamos enseñando, hermano? De eso se trata. De eso se trata. Si cortas, lo que estás diciendo, voy a empezar de cero yo. Yo voy a empezar de cero. ¿Cuántos quieren empezar de cero? Empezar a interpretar la Biblia de no saber nada, porque literalmente lo que rompiste se olvidó. Cortaste con aquel hermano, se te va a olvidar, no lo vas a saber aplicar, y mañana que quieras acordarte cómo era, ya no podrás, porque tú rompiste. Dios solamente te bendice con lo que honras, y vas a necesitar, como todo escriba docto, sacar esas cosas viejas que fueron de gran bendición, y ya no vas a poder, porque cortaste. Lo mejor es mantener la relación con tu papá,
con tu mamá, jóvenes, cuando te dicen no hagas eso, no pases por ahí. Yo pasé por ahí y la verdad la pasé muy mal. Todos los papás hacemos eso, y a ustedes les molesta que les hagamos eso, pero todos los papás se los decimos porque ya vivimos lo que pasa ahí. Cuando un padre espiritual o tu padre físico te diga no hagas así, hazlo de esta manera. Yo pasé por ahí y sufrí mucho. Hazle caso, hazle caso. Cuando te diga no te vayas por ahí, te va a ir mal, hazle caso. La experiencia de dos ancianos que son mis hermanos, papás Navarro, más tu edad, más la palabra que Dios les ha dado a ellos, más lo que Dios te ha dado a ti, solamente por dar un ejemplo. ¿Cuánto año de experiencia te da? 150 con ellos dos, más 30 que tengas tú, 180 años de experiencia para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen es verdad? Ahora, ¿quieres hacer un compromiso con Dios de ser un escriba docto? Entonces dile: Señor, hoy preparo mi corazón. Hermanos de la alabanza, preparo mi corazón, me decido, determino, voy a buscar, voy a inquirir, voy a analizar, Señor, voy a preguntar en el nombre de Jesús todo acerca de tu palabra, y voy a recordar con cada pasaje lo que me enseñó aquel primer pastor que tuve. Voy a recordar a aquel hermano que fue el que me trajo a Cristo y me enseñó los primeros versículos. Voy a recordar y voy a traer. Vas a sacar cosas nuevas y cosas viejas. Lo que te enseñó aquel pastor, incluso aquel que te trató mal, seguro que hubo cosas que te enseñaron que fueron muy buenas. No rompas con él. Dile: Señor, yo mantengo mi relación con mi hermano, con mi pastor de aquella ocasión, en el nombre de Jesús. Porque su experiencia, incluso sus fracasos, pueden servir de experiencia para ti. No rompas con nadie. Te lo dice alguien que cometió ese grave error de cortar con sus pastores en algún momento. Y déjame decirte, cuando corté con un pastor que fue mi pastor, pasé muchos años sin leer la Biblia, sin ir a una iglesia. Y cuando por fin decidí regresar a la iglesia, me dio una tristeza buscar los libros que mencionaban en la prédica y no saber dónde estaban. Todo lo que había aprendido, todo lo que Dios me había enseñado, se había ido. ¿Y sabes cuándo lo recuperé? Cuando fui con el pastor y le dije: pastor, ya no asisto con usted, ya no vengo a su iglesia, pero quiero pedirle perdón por esa separación que hubo. Y entonces regresaron muchas cosas en el nombre de Jesús. Entonces volvimos. La sabiduría que Dios nos había enseñado a través de otra gente sabia empezó a regresar. Y entonces el ministerio llegó. Cuando hay una actitud, una buena actitud, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dile: Señor, perdóname. Si tú como yo te equivocaste en alguna ocasión, dile: Padre, perdóname. Rompí con alguien que fue mi padre espiritual, y Señor, eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Tal vez se equivocó, pero mi deber era amarle, mi deber era perdonarle, pasar por alto la ofensa. Y no lo hice, Señor, perdóname en el nombre de Jesús.